Bueno, pues si os parece bien, arrancamos. Voy a compartir pantalla, volvemos a donde nos quedamos la semana pasada, repasamos lo que vimos de capítulo y continuamos, ¿vale? Vale. Bueno, recordemos, el capítulo 15 trataba de las relaciones que hay entre el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor Y el plusvalor que se puede obtener en el proceso productivo. Y entonces Marx empezaba el capítulo con una serie de aclaraciones previas para recordar dónde estamos y cuáles son los fundamentos de lo que estamos hablando. Decíamos que el valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de los medios de subsistencia, que es que ese valor de los medios de subsistencia se corresponde a una masa de cosas, ¿vale? De servicios, de materias primas, de consumo, que para cada época y cada lugar están dadas. depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias, no es lo mismo la masa de medios de subsistencia que necesita un cazador-recolector en el Kalahari que lo que necesita un administrativo que trabaja en la ONU en Bruselas, ¿no? Pues son masas de medios de subsistencia diferentes según la época, el lugar y las circunstancias. De cada época a cada época, de cada lugar a cada lugar, cambia el valor de esos medios de subsistencia, la cantidad de trabajo que exige producir esos medios de subsistencia que mantienen con vida al obrero, el pan, la ropa, la electricidad, el transporte, combustible, medicinas, educación, sanidad, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. También varía el coste de desarrollo de la mano de obra. No es lo mismo, decíamos, producir una mano de obra que va a ser un trabajo de recolección, que producir una mano de obra que va a ser un cirujano, o que va a ser, sí, o que va a ser un cirujano, o que va a ser un cohete para una nave espacial, ¿no? Uno puede llevar 30 años de estudio y el otro pobrecito a los 3 años de edad ya está caminando detrás de las cabras, ¿no? Cuidándolas. Y por otro lado tenemos, nos dice Marx, sobre todo en su época, pero también hoy, la diferencia de naturaleza de la mano de obra. Y ya Marx apuntaba que no tiene el mismo coste de producción la mano de obra femenina que masculina, que infantil, etc., ¿no? Algo que no nos debería sorprender muchísimo cuando en nuestra época hablamos de la feminización de la pobreza. ¿No? Sí, o cuando hablamos de las diferencias salariales estructurales que hay entre hombres y mujeres y de qué vamos a hablar si además de feminizada esa mano de obra está racializada, ¿no? O peor aún, infantilizada, ¿vale? Pues bien, hay unas diferencias de naturaleza también que afectan según cada época y cada lugar a ese valor de la fuerza de trabajo. Las diferentes combinaciones que se puedan producir entre esos elementos determina el coste de reproducción de la familia obrera en su conjunto y de cada uno de sus miembros. Pues bien, con eso teniéndolo claro en la cabeza, eso sí, y dando por supuestos que las mercancías se venden a su valor y que la fuerza de trabajo nunca se vende por debajo de su valor, dando por supuesto esas dos cosas, ¿vale? Recordad que cuando las mercancías no se venden a su valor, no estamos en un sistema de libre mercado, ni estamos en un sistema, pues desde luego, no estamos en un sistema liberal. Cuando las cosas se venden fuera de su valor, le podemos poner otro nombre, piratería, robo, sí, podemos poner los nombres que queramos, ¿vale? Pero desde luego no se le puede llamar libre mercado, ¿vale? Ni libre competencia. Y decimos que la fuerza no se vende nunca por debajo de su valor, aunque sabemos que a veces ocurre, ¿vale? Pero
la fuerza de trabajo no se debe vender por debajo de su valor porque no podemos reproducir la fuerza de trabajo. El sistema capitalista no sería sostenible, ningún sistema de explotación sería sostenible vendiendo sistemáticamente la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Comprando. Cuando eso ha ocurrido, en las épocas históricas en las que eso ha ocurrido, el registro histórico nos devuelve datos aterradores de degradación moral y física de los seres humanos que caen en una espiral de depreciación personal que al final, bueno, pues se traduce en pérdidas de talla, morbilidad, pérdida de años de vida, De vida. de esperanza de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, dando por supuesto esas dos cosas y atendiendo al valor de los medios de subsistencia que determina el valor de la fuerza de trabajo, la relación entre los salarios y el plusvalor, la relación entre el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor depende de tres circunstancias: lo que dura la jornada laboral, la intensidad de la jornada laboral y la tecnología o fuerza productiva que aplicamos al trabajo. ¿Vale? Bien, y una última observación que os hago yo, no la hace Marx, pero para que la tengamos claro, ¿vale? En este capítulo no estamos hablando de lo que hace el capitalista individual ni el obrero individual, ¿vale? Estamos hablando de la clase capitalista en su conjunto, ¿vale? La clase capitalista en su conjunto y la clase trabajadora en su conjunto, las relaciones entre ambas clases y cómo se distribuye el plusvalor y el valor de la fuerza de trabajo en función de cómo modifiquemos la jornada laboral, cómo modifiquemos la intensidad de la jornada laboral y cómo modifiquemos la tecnología o fuerza productiva del trabajo. Bien, nos dice Marx que esas tres circunstancias se pueden combinar de todas las maneras que se nos puedan ocurrir, pero que hay algunas combinaciones principales que tienen consecuencias que son interesantes de estudiar. Estas son las cuatro que él va a analizar en el resto del capítulo. La semana pasada vimos la primera de ellas. ¿Qué ocurre cuando estamos ante una jornada laboral limitada? Es decir, la ley ha dicho que no se puede trabajar más de 12 horas al día, ¿vale? La intensidad del trabajo es constante, la gente durante esas 12 horas invierte un determinado esfuerzo en la realización del trabajo y solo cambiamos la productividad. ¿Qué pasa cuando la productividad aumenta siendo la jornada laboral constante y la intensidad constante? ¿Vale? Ese es el caso A, que fue el que vimos la semana pasada, y entonces nos decía que en estas condiciones, siendo constante el horario, siendo constante la intensidad y modificándose la productividad, el valor de la fuerza de trabajo y del plusvalor, la relación entre ellos, depende de tres leyes. La primera, que la jornada de trabajo se representa siempre en el mismo producto de valor, por más que varíe la productividad del trabajo, ¿vale? Y por más que varíe la masa de productos que se producen, y por tanto el precio de la mercancía singular. Traducido, puesto que el valor de los medios de subsistencia es siempre el mismo, y el valor de la fuerza de trabajo es siempre el mismo, y puesto que todo el valor que hay en los productos que producimos es la parte proporcional del valor de los medios de subsistencia que consume el trabajador, si yo aumento la productividad, la masa de valor sigue siendo la misma. Lo único que hay, más cantidad de productos. Y al haber más cantidad de productos, en cada producto hay menos cantidad de valor contenida de la que había antes.
Pero la cantidad de valor producida a lo largo de la jornada y que va a aumentar. es exactamente la misma. Ah. ¿Vale? Que yo, sí, la cantidad de valor, si la cantidad de valor es la cantidad de trabajo humano que hay, aunque yo aumente la cantidad de producto, la cantidad de valor no aumenta. Ese valor se reparte en una cantidad mayor de producto. Por ejemplo, en una jornada de 12 horas yo producía 12 unidades de producto. En cada producto había el valor equivalente a una hora de trabajo. ¿Verdad? Si yo ahora produzco 24, ahora hay media hora de trabajo en cada uno de los productos. La cantidad de valor es la misma, solo que se reparte en cantidades mayores o menores de producto según la tecnología, la productividad que estemos aplicando. Segunda ley. El valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor varían en sentido opuesto. Si la jornada laboral es de 12 horas y el plusvalor no es más que lo que yo estoy produciendo por encima del precio de los trabajadores, de los salarios, para que yo pueda aumentar ese plusvalor, solo puedo reducir la parte de los salarios. Y si yo aumento la parte de los salarios, solo puede ocurrir en detrimento del plusvalor. No es posible aumentar al mismo tiempo el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor obtenido. Y el plusvalor producido. No es posible, son contradictorios, ¿vale? Todo lo que yo aumente de plusvalor tendrá que ser en detrimento del valor de la fuerza de trabajo. Pero, nos decía Marx, antes de ir a la tercera ley, si el valor de la fuerza de trabajo depende de la fuerza productiva en cada momento histórico, supongamos que la fuerza productiva la estamos aplicando a lo que consume el trabajador, ¿vale? A producir el pan, la ropa, la leche, lo que consume el trabajador. Por tanto, el valor de la fuerza de trabajo dependerá en buena medida de esa fuerza productiva, de esa tecnología que haya en cada momento histórico. Dice, y si la jornada laboral está acotada, nos dice Marx, el plusvalor solo puede aumentar reduciendo el valor de la fuerza de trabajo, pero la fuerza de trabajo no puede caer por debajo de su valor. Por tanto, para que esto ocurra, para que yo pueda aumentar el plusvalor a expensas de la parte del valor de la fuerza de trabajo, necesariamente yo tengo que aplicar la productividad a los bienes que consume el trabajador. Tengo que abaratar lo que consume el trabajador. Viviendas más baratas, ropa más barata, comida más barata, servicios más baratos, transportes más baratos, de manera que el coste del trabajador sea cada vez menor, y en la medida en la que ese coste se hace cada vez menor, yo puedo aumentar la parte del plusvalor que arranco a la jornada laboral. Por eso, la tercera ley que nos enuncia Marx es que el aumento o la disminución del plusvalor es siempre la consecuencia y nunca la causa del aumento o disminución del valor de la fuerza de trabajo. Sí, pero ¿puedo decir una cosa? Claro, Marí, faltaría más. Si vas abaratando lo que necesita el obrero para mantener su fuerza de trabajo, al mismo tiempo vas abaratando la calidad de lo que el obrero está consumiendo. Y de esa manera vas mermando su capacidad de trabajo.
¿Sí o no? No te imaginas la gente lo que puede, todo lo que puede rendir con una hogaza de pan. Es verdad lo que dices, ¿vale? Es verdad lo que dices y Es además, reducción de la salud, del sistema de salud, claro, reducción de la formación profesional, todo esto, más la reducción física de lo que la gente va comiendo o que tiene que dejar de comer. claro. Ahí el capital como clase se encuentra ante un dilema, que es cuanto más barato es el trabajador, mayor es el plusvalor que puede obtener, Sí. pero también cuanto más barato es el trabajador, Menos rendimiento, puede ocurrir que ese trabajador resulte menos productivo, claro, ¿no? sí. Pero esta es una curva como la de los pollos en una granja, ¿vale? ¿Cuál es la edad óptima en la que tengo que sacrificar al pollo? ¿Vale? Bueno, pues es muy Yo no soy fácil. ingeniero agrónomo. ¿Cuánto cuesta el...? Bueno, pero es muy fácil, la cuenta es muy sencilla, ¿no? Es decir, ¿cuánto me cuesta el alpiste que le doy al pollo? ¿Y Ajá. cuántos kilos va ganando el pollo según el alpiste que le doy? En el momento en el que el alpiste cuesta más que lo que cuesta el pollo, Tiene que sacrificarlo. en ese momento el pollo está muerto. ¿Vale? Ujú. ¿Vale? ¿Vale? Bien, entonces, ¿hasta dónde se pueden abaratar los medios de subsistencia de la clase trabajadora? ¿Hasta Ujú. dónde se puede oprimir el rendimiento de la clase trabajadora? Bueno, la clase capitalista en su conjunto puede hacer los cálculos que le parezcan convenientes. La realidad es que la clase capitalista en su conjunto es una banda de filibusteros que están enfrentados unos a otros, cuchillo entre los dientes, y tratando de apuñalarse entre ellos para ver quién es el que trepa por encima de cada cual. Esa es la realidad. ¿Vale? Pues Con lo sí. cual, en la realidad histórica, cada empresario hará todo lo posible por pagar lo menos posible. Todo empresario hará lo posible por pagar la menor cantidad de impuestos que sea capaz de pagar o eludir o evadir, eh, y tratará de cargar sobre el resto de la sociedad los costes sociales de reproducción de la clase trabajadora. Esa es la realidad histórica. ¿Vale? Vosotros no vais a conocer ningún empresario de pro, bueno, hay alguno que de boquilla lo dice, que querría pagar más impuestos, pero eso es de boquilla, ¿vale? Sí. La realidad es que se llevan el dinero a los paraísos fiscales, Eso. eh, y si pueden, pues no pagan un céntimo, ¿vale? Lamentablemente no pueden eludirlo todo, algo tienen que pagar, pero por ejemplo, en este país que estamos, cualquier trabajador de medio pelo, cualquier trabajador de los que están por debajo de los 30.000 euros al año, paga el doble de impuestos que cualquier empresario. Ujú. ¿Eh? ¿Sí? El doble lejos. ¿Vale? El doble lejos. Y como estemos hablando de las grandes empresas, paga 10 veces o 15 veces más que cualquiera de las grandes empresas. Entonces, ya vemos cómo la clase capitalista en su conjunto, a partir del neoliberalismo, se las ha apañado muy bien para cargar el coste de reproducción de la mano de obra sobre la misma mano de obra, sobre la misma clase obrera. ¿Vale? Ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar eso? Bueno, pues como dice Marx en el final del capítulo, pues todo depende de lo que presione el capital y de lo que resistan los obreros. Ujú. ¿Vale? ¿Hasta dónde se puede esquilmar la mano de obra? ¿Hasta dónde se pueden abaratar los medios de subsistencia? Nos dice Marx, pues dependerá de la presión del capital y de la resistencia de los obreros. ¿Vale? En todo caso, nos recuerda Marx, si aumenta la fuerza productiva,
en una comunidad, ese aumento de la fuerza productiva se puede traducir en un aumento del plusvalor o se puede traducir en un aumento del bienestar de la clase trabajadora. ¿Sí? Bueno, pues ahí es donde está la lucha social por defender esos derechos. Habíamos visto una serie de gráficos la semana pasada, que creo que no tiene sentido que volvamos a repetir. Os había puesto el ejemplo del pago con pienso, ¿os acordáis? ¿No? Os dije, bueno, Sí. pues no os hagáis líos, ¿vale? Cobráis con pienso, ¿sí? Os pagan con 3 saquitos de pienso y producís 6 saquitos de pienso. Al final de la jornada laboral habéis fabricado 6 saquitos de pienso y el empresario, buen hombre, generoso, Lo dejará viene y os dice, venga muchachos, aquí tenéis 3 saquitos para vosotros, no os atoréis, ¿vale? Acordaos de masticar mucho, que es malo tragar deprisa el pienso, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando aumenta la productividad y en vez de 6 saquitos fabricamos 12? Bueno, podría ocurrir que el trabajador reclame, en vez de 3 saquitos, 6 para él, ¿no? O que el empresario diga, hombre, no, si tú con 3 te conformas y ya sabes que es malo engordar por esto del colesterol y todas estas cosas, vamos a seguirte pagando a ti 3 y yo me quedo 9, que yo voy a regalar muchos aparatos de medicina a los hospitales porque con esos 9 ¿no? Yo puedo hacer obras de Sí, caridad el amancio. que tú, pobre ignorante, egoísta, no eres capaz de hacer. ¿Vale? Bueno, pues esa es la historia del capital. Cada vez que tengáis alguna duda al respecto de la explotación laboral, pensad en los saquitos de pienso. ¿Vale? ¿Sí? Y ya veréis cómo se aclaran todas vuestras dudas rápidamente con respecto a la relación entre vuestros salarios y vuestro trabajo. Bien, y ahora, ahí nos habíamos quedado la semana pasada, nos habíamos quedado en la página 636 para ver la segunda de las hipótesis. ¿Vale? La segunda hipótesis era, ¿qué pasa si el horario y la productividad son invariables Constan. y solamente cambio la intensidad? ¿Vale? ¿En qué caso estamos, por ejemplo? ¿Qué caso conocido tenemos similar a este? El pago a destajo. ¿Vale? Cuando yo, empresario, quiero incrementar la intensidad del trabajo, yo digo, bueno, a ver, estos mandangas que tengo aquí por trabajadores me están haciendo 6 saquitos de pienso en 12 horas de trabajo, ¿no? Bueno, pues vamos a pagarles, en vez de pagarles por la jornada laboral, vamos a pagarle el salario por unidad de saquito de pienso producido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues habrá trabajadores pues, que quieran llevarse un poquito más de pienso a su casa y que estimulen, se autoestimulen para aumentar la intensidad del trabajo. Nos dice Marx que un aumento en la intensidad del trabajo, manteniéndose constantes la jornada y la tecnología, suministra más cantidad de producto en unidad de tiempo, pero sin reducir su valor unitario. ¿Por qué? Porque el coste de la mano de obra, que es el valor de los medios de subsistencia, sigue siendo el mismo. No hemos cambiado, no hemos reducido el valor de esos medios de subsistencia. Hemos intensificado el trabajo, pero este trabajador de trabajo intensificado hace un consumo mayor de energía y por tanto tampoco repercute en una reducción del coste de sus medios de subsistencia. Por tanto, en este pequeño gráfico que estábamos viendo, que os he adjuntado, vemos que si en una jornada normal de 12 horas producimos 6 unidades con un valor de 6 chelines, porque el coste de la mano de obra, de los salarios, es de
de 3 chelines. El hecho de que aumentemos por intensificar la jornada de 6 a 8 unidades, no nos aumenta ni nos varía el coste de la mano de obra, ¿vale? Con lo cual, cualquier modificación que hagamos en el coste de la mano de obra, en el salario que está cobrando la mano de obra, dependerá también de la misma manera de cómo se defiendan uno y otro, empresario y trabajador, en esa relación. Vamos a leer este párrafo antes de pasar al punto C. Hola Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Juan, por favor, página 636, arriba. Sí. Jornada laboral constante, fuerza productiva del trabajo constante, intensidad del trabajo variable. La intensidad creciente del trabajo supone un gasto aumentado de trabajo en el mismo espacio de tiempo. La jornada laboral más intensa toma cuerpo en más productos que la jornada menos intensa, del mismo número de horas. Con una fuerza productiva incrementada, sin duda, la misma jornada laboral suministra también más productos. Pero en el último caso baja el valor del producto singular, porque cuesta menos trabajo que antes, mientras que en el primer caso se mantiene inalterado porque el producto cuesta tanto trabajo como antes como después. El número de los productos aumenta aquí sin que bajen sus precios. Con su número aumenta también la suma de sus precios. Mientras que en el otro caso, la misma suma de valor no hacía más que representarse en una masa de productos acrecentada. Si el número de horas se mantiene igual, la jornada laboral más intensa toma cuerpo, pues, en un producto de valor más elevado. Por tanto, si el valor del dinero se mantiene igual, es más dinero. Su producto de valor varía al desviarse respecto del grado normal social, su intensidad. Detente un momentito. Volvamos otra vez al gráfico. Decimos, si en esta jornada laboral yo en vez de producir 6 unidades, la he intensificado y yo hago que en vez de producirse 6 unidades, se produzcan 8 unidades, como yo no he abaratado, no he aplicado esta productividad a una producción, por ejemplo, de bienes de subsistencia que haya resultado en un abaratamiento de la mano de obra, y encima además el aumento de la productividad viene dado por un gasto excesivo de fuerza de trabajo con respecto a la fuerza normal, bueno, lo que yo tengo ahora en vez de 6 productos, por ejemplo, son 8 productos con el mismo valor normal que tenemos en ese momento histórico en el que estamos produciendo. He aumentado la masa de producto y he aumentado la masa de precios de ese producto, ¿vale? Pero no he conseguido aumentar una cantidad de producto en relación a la misma masa de valores de uso de la mano de obra. Si yo estoy pagando a destajo y yo le digo a cada trabajador que yo le voy a dar un chelín por producto, ¿no? Y yo en la jornada laboral, en vez de conseguir 6 productos, produzco 8, yo sigo teniendo el mismo coste unitario por producto que antes. No ha cambiado mi coste unitario, ha cambiado la masa de productos con las que yo he conseguido llegar al mercado, pero no su coste unitario. El coste unitario sigue siendo el mismo, ¿vale? Continúa, por favor, Juan. La misma jornada laboral, pues, no se representa como antes en un producto de valor constante, sino en uno variable. La jornada más intensa de 12 horas se representa, digamos, en 7 chelines, 8 chelines, etc. En vez de hacerlo en 6 chelines como la jornada de 12 horas trabajada con la intensidad usual. Es claro
que si varía el producto de valor de la jornada laboral, digamos de 6 a 8 chelines, pueden aumentar simultáneamente las dos partes de ese producto de valor, el precio de la fuerza de trabajo y el plusvalor, ya sea en grado igual o desigual. Ambos, el precio de la fuerza de trabajo y el plusvalor, pueden aumentar al mismo tiempo de 3 chelines a 4, si el producto de valor se acrecienta de 6 a 8. El aumento de precio experimentado por la fuerza de trabajo no implica necesariamente un aumento de su precio por encima de su valor. Puede acompañarlo, en cambio, una disminución de su valor. Por ejemplo, imaginaos, volviendo al dibujo, imaginaos que el coste psicológico o físico que ha implicado para el trabajador aumentar la intensidad no queda compensada por el aumento de salario. Imaginaos que el deterioro que se le pide al trabajador es tan grande que aunque le pagaras lo mismo, incluso aunque le pagaras más, él no pudiera volver a realizar ese trabajo de forma normal al día siguiente o una semana después. Es decir, podríamos estar pagándole más al trabajador, pero la intensificación del trabajo puede ser tan atroz que el salario que perciba siga reproduciendo por debajo de su valor su fuerza de trabajo. ¿Vale? Que el trabajador no encuentre en el salario ni en las condiciones laborales las condiciones mínimas para poder continuar en el trabajo un día y otro también en esas mismas condiciones de intensidad y de explotación. Por tanto, cuando intensificamos la jornada laboral, nos encontramos con varias alternativas. Podemos intensificarlo poniendo un destajo más bajo, de manera que cuando el trabajador produce más cantidad de unidades, yo le sigo pagando sus 3 chelines de salario. Podemos pagar un destajo de tal manera que lo que el trabajador percibe sea proporcional a lo que produce y que en vez de 3 chelines consiga ganar 4, un chelín más de lo que ganaba antes en el sistema de intensificación anterior. Pero en cualquiera de los dos casos, el valor de la fuerza de trabajo no se ha reducido. Hemos aumentado la masa de producto, hemos pasado de 6 a 8, hemos aumentado la masa de valor, pero el valor de la fuerza de trabajo no se ha reducido. ¿Vale? Es un caso de intensificación de la jornada laboral, de aumento de la masa de producto, sin reducción de la parte de valor de la jornada laboral. Pero Jorge, entonces si hay una masa de producto superior, el plusvalor que el empresario le obtiene es superior. Sería superior si consigue el empresario reducir el destajo, podría tener una masa de plusvalor superior, ¿vale? Pero sin reducir el valor de la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo sigue en 3 chelines. Él puede conseguir una masa de plusvalor porque ha aumentado la masa de producto, ¿no? En este caso, sin reducir el valor de la fuerza de trabajo. Pero seguramente, si estamos ante una intensificación de la jornada laboral y yo no he aumentado la compensación por el desgaste de esa intensificación de la jornada laboral, seguramente me voy a encontrar con que esté pagando los salarios por debajo de su valor y que no pueda sostenerlo. Este caso que tú planteas de que el valor de la fuerza de trabajo se mantiene inalterable y aumenta la producción de productos, yo entiendo no como un destajo, sino como el negrero que lleva el látigo y les hace funcionar a base de látigo.
Bueno, Un destajo, yo entiendo, tú vas a trabajar más intensamente a cambio de más dinero. claro, el negrero con el látigo es un buen ejemplo. Podríamos decir que en el emprendedor moderno, el negrero es el mismo trabajador, ¿no? Cuando te pagan en un empleo basura de estos tipo Deliveroo, ¿no? Alguno de estos Sí. de reparto en bicicleta, ¿no? Cuando te pagan 30 céntimos por envío, yo qué sé, no sé cuánto pagan, ¿vale? Da igual. Cuando te pagan una vergüenza como esa, el trabajador que quiere llevarse algo a la boca, pues tiene que intensificar su jornada de trabajo por encima de lo que está necesitando para poder vivir. Antes o después no va a poder continuar. No puede reproducir la fuerza de trabajo. Lo puede hacer un día, un mes, 2 meses, porque vive de rentas, porque vive del ahorro físico que pudo acumular en época anterior, ¿vale? Pero llega un momento en el que ya no puede pagar la luz, no puede pagar la bicicleta, no puede pagar la comida, no puede pagar la ropa, no puede pagar las zapatillas, y antes o después el empresario dirá que ese trabajador no le resulta productivo, ¿vale? En todo caso, lo que estamos diciendo, o lo que está diciendo Marx, es que este modelo de explotación que podría aumentar el plusvalor por la mera producción de un número nuevo de unidades, ¿no? de producto, podría aumentarlo. En el caso de que ocurriera, corre el peligro de poner a la fuerza de trabajo por debajo de su valor. ¿Vale? Bien, pues que eso ocurra o que no ocurra, volvemos a la hipótesis de antes. Eso dependerá de la presión del capital y de la resistencia de los obreros. Si el capitalista sabe que cuando el trabajador no pueda sostener esa situación y deje el trabajo, se vaya o se muera, o lo que sea, tiene otros trabajadores esperando para coger ese puesto, pues no tiene ningún problema. Por eso cuando estamos en este tipo de hipótesis, no podemos hablar del trabajador individual. Pero, tenemos que hablar de la clase trabajadora en su conjunto, igual que de la clase capitalista en su conjunto. ¿Vale? El trabajador individual muy poco puede hacer en estas circunstancias. el concepto de trabajador colectivo que has usado en alguna sesión, Sí. para mí ha sido nuevo y muy, ¿cómo te digo? Muy didáctico. Es decir, la clase capitalista en forma colectiva son los representantes patronales y tal, pero el trabajador como colectivo se asocia con el sindicato, y el sindicato se asocia como una cosa, no sé si decirte... Gremial, Sí, sectorial. como que unos Sí. cuantos viven muy bien a costa de tal, pero entender que un trabajador colectivo es alguien que si no te unes a los demás trabajadores no tienes ninguna posibilidad de defender tus derechos, Ninguna. que obviemos la palabra sindicato. Sí. Te tienes que relacionar con tus otros iguales para poderte defender. Así es, así es. Ese concepto de trabajador colectivo es el que, bueno, pues tenemos que volver a pensar y tenemos que recuperar porque nos lo han quitado. Sí. Nos lo han quitado. ¿Vale? Sí. Desde hace 40 años somos todos emprendedores. Todos clase media. Ya, la verdad, ¿cómo sería la palabra? Vituperado, no sé si es así, a los representantes de los trabajadores, que no sé, algunos se lo habrán ganado a pulso. Pero bueno. Sí. Hay un chiste de estos de cuñado que circula mucho por ahí, que lo habréis visto representado de muchas maneras,
que es un tío en una zanja haciendo un agujero y 7, 8 alrededor mirando, ¿no? Entonces uno es el jefe de calidad, el otro es el gerente, el otro es el no sé qué, el otro está bien, y uno de ellos es Paco, el delegado sindical. Y yo siempre que veo eso en nuestros partidos, en nuestros movimientos sociales, siempre procuro hacer una llamada de atención. Cuidado, Paco, el delegado sindical, es el único que está preocupado por la situación del que está trabajando. Que no se nos olvide. De esa foto, el delegado sindical es el único que nos sobra. Es más, el delegado sindical está pagado por los trabajadores. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay. Es que el problema es que el capital prostituye el lenguaje, ¿no? Y lo manipula, le da la vuelta y termina convenciéndonos de que los compañeros que hemos elegido y las compañeras que hemos elegido para que nos ayuden y nos protejan son nuestros enemigos, ¿no? Bueno, pues tenemos que recuperar ese concepto de trabajador colectivo y ser conscientes de que, como decía Marx, necesitamos una estructura, una organización que nos impida que nos podamos vender a nosotros mismos en esclavitud. Porque el trabajador individual no puede hacer eso. El trabajador individual, si para comer o para darle de comer a sus hijos o a su familia o para mantener a su padre enfermo, tiene que venderse en esclavitud, lo hará. Lo hará. Y además no puede hacer otra cosa. ¿Vale? Es la organización colectiva la que tiene que plantarse frente al capital y decir, ya basta, hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que ser capaces de recuperar, ¿no? Jorge, y además a nivel internacional, ¿no? Sí, claro, bueno, eso por supuesto. Es decir, es que la lucha ya no es nacional, evidentemente. El otro día, Elena, cuando hablaba del tema de la cooperación y todo esto, algunas pinceladas dejó al respecto, ¿no? Es decir, la maraña de intereses y de necesidades es global y están afectados muchísimos, están entrelazados los intereses y las necesidades de gente en lugares lo más alejados que nos podamos imaginar, ¿vale? Efectivamente, la lucha no solo es local ni nacional, es lógicamente internacional. Y eso, bueno, que no hace más que complicar el tema, no por complicarlo es menos evidente ni menos necesario trabajarlo y atenderlo. Me ¿Vale? disculpáis que tengo un tema en casa doméstico urgente y Atiende. tengo que faltar unos minutos. Nada más. Atiende, no te preocupes. Continúa la lectura, Elena. Estábamos, Elena, en que es claro que si varía el producto de valor de la jornada laboral... Que estaba contestando un email. Ah, disculpa. No, nada, porque nada, no debería de estar haciéndolo, pero bueno. Estábamos en... Es claro que si varía el producto de valor de la jornada laboral, a mitad de la página 636... Sí, es claro que si varía el producto de valor de la jornada laboral, digamos que de 6 a 8 chelines, pueden aumentar simultáneamente las dos partes de ese producto de valor, el precio de la fuerza del trabajo y el plusvalor, ya sea en grado igual o desigual. Ambos, el precio de la fuerza de trabajo y el plusvalor, pueden aumentar al mismo tiempo de 3 chelines a 4 si el producto de valor se acrecienta de 6 a 8. El aumento de precio experimentado por la fuerza de trabajo no implica necesariamente un aumento de su precio por encima de su valor. Puede acompañarlo, en cambio, una disminución de su valor. Ocurre siempre esto
cuando el aumento de precios que experimenta la fuerza de trabajo no compensa el desgaste acelerado padecido por la misma. Sabemos ya que, con excepciones transitorias, un cambio en la productividad del trabajo solo ocasiona un cambio en la magnitud de valor de la fuerza de trabajo y, por consiguiente, en la magnitud del plusvalor, cuando los productos de los ramos industriales afectados entran en el consumo habitual del obrero. En el caso presente, esta limitación no tiene vigencia, ya sea que la magnitud del trabajo varíe en extensión o en intensidad. A su cambio de magnitud corresponde un cambio en la magnitud de su producto de valor, independientemente de la naturaleza del artículo en el que ese valor se representa. Si la intensidad del trabajo aumentara en todos los ramos industriales al mismo tiempo y de manera uniforme, el nuevo grado de intensidad, más elevado, se convertiría en el grado normal social, establecido por la costumbre, y dejaría por ende de contar como magnitud de extensión. Con todo, incluso entonces, los grados de intensidad media del trabajo seguirían siendo diferentes en las diversas naciones y modificarían, por tanto, la aplicación de la ley del valor a las distintas jornadas laborales nacionales. La jornada laboral más intensa de una nación se representa en una expresión dineraria más alta que la jornada menos intensa de otra. Y así vemos cómo, según los países, los salarios se expresan en masas dinerarias diferentes, relacionadas, entre otras cosas, con la intensificación, a veces con las fuerzas productivas involucradas en cada jornada laboral. Vamos a volver a compartir pantalla y volvemos al esquema. La tercera de las hipótesis que nos planteaba Marx era: ¿qué ocurre si la productividad y la intensidad del trabajo son constantes, pero qué ocurre si modificamos solo la duración de la jornada laboral? Este es muy interesante, este párrafo, ¿vale? Es muy cortito y muy interesante. Nos dice Marx que la reducción de la jornada laboral, supongamos que reducimos de 12 a 10 las horas de trabajo, no modifica el valor de la fuerza de trabajo. ¿Vale? Porque la masa de los medios de subsistencia están dados para esa comunidad. El valor de la fuerza de trabajo cuesta lo mismo, el valor de la fuerza de trabajo es el mismo, la jornada laboral sea de 6, 8, 10, 12 horas. Con la duración de la jornada laboral, lo que yo modifico es la cantidad de plusvalor. Nos dice Marx, la reducción de la jornada laboral no modifica el valor de la fuerza de trabajo, pero reduce el plustrabajo y el plusvalor, por lo que el capitalista solo puede mantenerlo reduciendo el salario por debajo de su valor, intensificando la jornada o aumentando la productividad. Cuando yo hago una ley que reduce la jornada laboral, como no reduzco el valor de la fuerza de trabajo, yo solo puedo mantener mi tasa de, ellos dicen la tasa de ganancia, yo solo puedo mantener el plusvalor, o bien pagando más baratos los salarios que lo que cuesta reproducir la fuerza de trabajo, pagando los salarios por debajo de su valor, o introduciendo un cambio tecnológico o un aumento de la intensidad que compense esa reducción de la jornada laboral. Por el contrario, toda prolongación de la jornada laboral, manteniendo el salario, conllevará de forma directa un aumento del plusvalor, tanto en términos absolutos y relativos. Ahora entendéis, niños, niñas, ¿por qué razón
cada vez que algún sindicalista o algún político de estos socialcomunistas bolivarianos se les ocurre hablar de reducción de la jornada laboral, se le erizan los pelos desde la Casa Real hasta el último de los emprendedores de nuestra patria, ¿vale? Y sin embargo, cada vez que hablamos, como algún emprendedor nuestro valenciano ha dicho que tenemos que ser como los chinos y hay que ir a la jornada, hay que ir a la semana de 60 horas y todo esto, ¿no? Pues todas nuestras clases pudientes aplauden hasta quedarse sin uñas. ¿Por qué? Porque toda prolongación de la jornada laboral Aumenta. es un aumento directo, sin ningún tipo de cortapisas del plusvalor. Parece mentira que tuviéramos que haber leído 637 páginas para llegar a ver este asunto con una claridad tan insultante, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Como decía Marx al principio en el prólogo, si las cosas fueran como se presentan, sobraría toda ciencia, ¿no? Si, pues bueno, pues sí, pues nos han hecho falta 637 páginas, pero la dicha es buena, aunque sea tarde, ¿no? Si la dicha llega, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el cuarto, no, vamos a leer este párrafo y así no nos confundimos. C, fuerza productiva e intensidad del trabajo constante y jornada laboral variable. Mari, por favor, adelante. La jornada laboral puede variar en dos sentidos. Puede abreviarse o prolongarse. ¿Qué creéis, ahora entre nosotras, qué creéis que es más probable? Que se abrevie. Tú también provocando. Hay que ser optimista, ¿no? Ahí. Adelante, Mari. Bajo las condiciones dadas, es decir, fuerza productiva e intensidad del trabajo incambiadas, la reducción de la jornada laboral deja inalterado el valor de la fuerza del trabajo y por consiguiente el tiempo de trabajo necesario. Reduce el plus trabajo y el plusvalor. Con la magnitud absoluta de este último decrece también su magnitud relativa. Esto es, su magnitud en proporción a la magnitud de valor alcanzada por la fuerza de trabajo, que se mantiene igual. Solo reduciendo el precio de la misma por debajo de su valor, el capitalista podría mantenerse incolume. Toda la fraseología tradicional contra la reducción de la jornada laboral supone que el fenómeno ocurre bajo las condiciones presupuestas aquí, mientras que en la realidad, por el contrario, los cambios en la productividad e intensidad del trabajo o preceden a la reducción de la jornada laboral o se producen inmediatamente después de la misma. Sí, en la realidad, cada vez que se reduce la jornada laboral, el capital introduce cambios tecnológicos organizativos que le permiten... Para aumentar la producción. Claro, o obtener la misma cantidad de plusvalor o más que antes con la menor jornada laboral, ¿vale? Continúa, Mari. Vamos a ver el otro caso, prolongación de la jornada laboral. Prolongación de la jornada laboral. Supongamos que el tiempo de trabajo necesario sea de 6 horas o que el valor de la fuerza de trabajo ascienda a 3 chelines e igualmente el plus trabajo a 6 horas y el plus valor a 3 chelines. La jornada laboral global será entonces de 12 horas y se representará en un producto de valor de 6 chelines. Si la jornada laboral se prolonga en 2 horas y el precio de la fuerza de trabajo queda inalterado, aumentará junto a la magnitud absoluta la magnitud relativa del plusvalor. Aunque en términos absolutos la magnitud de valor de la fuerza de trabajo se mantenga inalterada, decrecerá relativamente. Bajo las condiciones indicadas en A, la magnitud relativa de valor alcanzada
por la fuerza de trabajo no podía variar sin que variara su magnitud absoluta. Aquí, por el contrario, la variación relativa de magnitudes en el valor de fuerza de trabajo es el resultado de una variación absoluta en la magnitud del plusvalor. Como el producto del valor en el que se representa la jornada laboral aumenta con la propia prolongación de esta última, el precio de la fuerza de trabajo y el plusvalor pueden aumentar simultáneamente, ya sea por un incremento igual o con uno desigual. ¿Sí? Si yo aumento la jornada laboral, podría aumentar también la parte de los salarios, ¿verdad? Sería justo. Pero la justicia en este mundo... Va a ser que eso no formaba parte de los planes, ¿vale? Eso. Continúa. El crecimiento simultáneo, pues, es posible en dos casos. El de una prolongación absoluta de la jornada laboral y el de una intensidad creciente del trabajo sin prolongación de aquella. Al prolongarse la jornada laboral, el precio de la fuerza de trabajo puede caer por debajo de su valor, aunque nominalmente se mantenga inalterado o incluso suba. Vaya. Si yo hago trabajar a la gente en vez de 12 horas, la hago trabajar 16 horas, o 20 horas, ¿no? Sí. Llega un momento en el que le pague lo que le pague al trabajador, no puede reproducir su fuerza de trabajo. Bueno. El nivel de desgaste al que se enfrenta en el proceso de trabajo es imposible compensarlo con ningún aumento de salario que se le pueda dar. Continúa. Por mucho pienso que le des al pollo. Efectivamente, el pollo se te muere, ¿no? Es un ingrato el pollo. Sí, es normal. Como se recordará, el valor diario de la fuerza de trabajo se estima sobre su duración normal media o el periodo normal de vida del obrero y sobre las correspondientes transformaciones normales de sustancia vital en movimientos de conformidad con la naturaleza humana. Hasta cierto punto puede compensarse ese valor, ese mayor desgaste de fuerza de trabajo que es inseparable de toda prolongación de la jornada laboral con una remuneración mayor. Pero por encima de este punto, el desgaste aumenta en progresión geométrica y a la vez se destruyen todas las condiciones normales de reproducción y activación de la fuerza de trabajo. El precio de esta y su grado de explotación cesan de ser magnitudes recíprocamente conmensurables. Eso hay que subrayarlo. ¿Vale? Sí. Dice yo, no, pero yo es que al trabajador le pago más. Sí, pero es que Claro, si no puede... pero llega un momento en el que ya no es posible mantenerse en condiciones vitales normales que le permitan al trabajador reproducir su fuerza de trabajo. Aunque le pongas una montaña de oro, si no puede, no puede. Sí, primero que no se la vas a poner. Físicamente. Primero que no le vas a poner la montaña, ¿no? Si no nos engañamos. Eso por descontado. Sí. Sí. Y luego además que es verdad, aunque se la pusieras, ¿no? Es que no va a poder hacerlo. Bien, y vamos a pasar ya al último de los puntos que como siempre, como todos los capítulos, Marx termina con una Nid de Fock, ¿no? ¿Qué pasa si variamos los tres valores, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hacemos interactuar de forma variable el horario, la productividad y la intensidad? Claro, las posibilidades son enormes, ¿no? Vamos a centrarnos en dos casos, nos dice Marx. El uno, ¿qué ocurre cuando la fuerza productiva disminuye? Ahora veremos los ejemplos.
y se prolonga la jornada laboral. ¿En qué casos se produce esto? Por ejemplo, en los casos de crisis. Cuando se produce una crisis económica o una crisis política, por ejemplo, hay menos materias primas o se encarecen las materias primas, aumenta la luz, por ejemplo, ¿no? Aumenta la luz o aumenta el gas y entonces llega nuestro emprendedor y le dice a los trabajadores, compañeros, ya sabéis que en los casos de crisis somos todos compañeros, ¿no? Es decir, Sí, sí. compañeros, en este barco estamos todas, ¿no? Y entonces tenemos que sacar a flote el barco y para sacarlo a flote hay que echar más horas, ¿vale? Disminuye la fuerza productiva por el aumento, por ejemplo, de los costes indirectos o de los costes energéticos de las materias primas y se compensa prolongando la jornada laboral. Esta situación, dice Marx, se da típicamente para mantener magnitudes proporcionales o absolutas de plusvalor en el caso de encarecimiento de medios de subsistencia o agotamiento de recursos. Se encarece la materia prima, se encarecen los recursos energéticos, se encarecen los salarios, por ejemplo, ¿vale? Y entonces la clase capitalista, la opción típica a la que recurre es a la prolongación de la jornada laboral. Hasta este momento, los emprendedores nos habían explicado que el beneficio empresarial era producto de su inteligencia, de su astucia y de su habilidad en los negocios. Cuando se produce la crisis, resulta que los beneficios no tenían otra explicación que la duración de la jornada laboral. Vaya por Dios, ¿no? Maravillas que tienen a veces las crisis para clarificar el horizonte y la economía. Segundo caso. La intensidad y la fuerza productiva aumentan y nos encontramos con una reducción de la jornada laboral. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Estamos, por ejemplo, ante el caso del capitalismo de posguerra. Aumenta la intensidad y la fuerza productiva en todas las naciones occidentales y la jornada laboral se va reduciendo pues, a medida que vamos ganando en productividad. En productividad, sí. En productividad. Y si no hay reducción de la jornada laboral, hay aumento de los salarios, hay aumento del valor de los medios de subsistencia, mejoras del sector público, mejoras transporte, sanidad, educación, formación, bla, 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 bla. Atención al argumento. La intensificación de la jornada laboral y el aumento de la fuerza productiva tienden a reducir el valor de los medios de subsistencia. Por lo cual, en teoría, es posible reducir la jornada laboral manteniendo o incluso incrementando la masa y tasa del plusvalor. Si yo aumento la productividad en cantidad suficiente, podría esa productividad traducirse en un mayor bienestar de los obreros, pese a que yo esté aumentando mis beneficios. Claro, por el justo reparto de la ganancia producida. Justo o injusto, ¿no? Justo o mejor reparto. Mejor o más equitativo o menos desequitativo. Vamos a poner un ejemplo. La España de los años, de la década del 80, la década del 80, ¿vale? La España de la década del 80 se produce un aumento del PIB en el Estado español paralelo a una reducción de los salarios en ese PIB con respecto a las rentas del capital.
Es decir, España crece económicamente y sin embargo en ese crecimiento la parte de los salarios se reduce un 25% en esa década. Sin embargo, los trabajadores no lo vivieron así. Los trabajadores en la década del 80 vivían con una sensación de que cada año se vivía mejor que el anterior. Se ganaba un poquito más de dinero, te podías comprar una televisión, te comprabas el coche, accedías a una hipoteca, se redujeron los intereses bancarios, con lo cual la gente fue poco a poco pudiendo meterse en viviendas cada vez más caras, ¿verdad? Sí, se produce una sensación generalizada de que tengo acceso a una masa mayor de bienes de consumo, los salarios van creciendo, pero el PIB crece mucho más. Es decir, los trabajadores, mientras los trabajadores acceden a una masa creciente de bienes de consumo, el capital accede a unas masas de plusvalor cada vez más descomunales. Quiere decir que la diferencia entre... Separándose Claro. el poder de la clase capitalista con respecto a la clase trabajadora. En la década del 70, los salarios representaban el 78% del Producto Interior Bruto de España. En 2010, los salarios representan el 47% del Producto Interior Bruto. La diferencia en los paraísos fiscales. ¿No? Bueno, sí, o invertida en todo caso es capital, ¿no? En todo caso es capital y no renta del trabajo, ¿vale? No renta del trabajo. Entonces ahí vemos, es un ejemplo nuestro, ¿no? El local, de cómo se puede aumentar la masa de bienes de consumo del trabajador y generarle la sensación real, además, de que vive mejor, como decíamos nosotros en 2010, ¿no? Que nuestra generación era la última que había vivido mejor que la de sus padres, ¿no? Eso era una percepción general, ¿no? Del españolito de a pie, ¿no? Sin embargo, claro, el capital en España había crecido de una manera no proporcional a como había crecido en esas mismas décadas los salarios de los trabajadores. Bien, volvamos otra vez al texto. La intensificación de la jornada laboral y el aumento de la fuerza productiva tienden a reducir el valor de los medios de subsistencia, por lo que en teoría es posible reducir la jornada laboral manteniendo o incluso incrementando la tasa y masa de plusvalor. Pero, dice Marx, la reducción de la jornada laboral o el aumento de los salarios, podríamos decir nosotros en el ejemplo que pusimos antes de España, no puede darse más allá de un cierto límite. Y ese límite es la parte de trabajo necesaria de la jornada laboral. Reducir la jornada laboral por debajo del valor de los salarios implica la supresión del plustrabajo. Y si suprimimos el plustrabajo, compañeras, hemos suprimido el modo capitalista de explotación en su conjunto. Porque se suprimiría el plusvalor, ¿no? Claro, si suprimimos el plustrabajo, se acabó el plusvalor, se acabó el capitalismo y dejamos ya clareada la calle, ¿vale? Sí, eso no puede pasar. Bueno, sí puede pasar, pero es altamente improbable, ¿vale? Sí, es altamente improbable. ¿Por qué? Porque reducir la jornada laboral hasta el límite del trabajo necesario o reducir la jornada laboral hasta el límite de lo que ganan los trabajadores o aumentar los salarios hasta el límite de que ya no quede plusvalor, es acabar con el capitalismo. Y eso, entre nosotros,
aunque es altamente improbable, deberíamos recordar que es una gran noticia, o sería una gran noticia. Porque si nosotros pudiéramos reducir la jornada laboral hasta el tiempo de trabajo necesario, o pudiéramos aumentar los salarios y el fondo de consumo del trabajador, de manera que todo lo que produce lo pueda disfrutar él y no otro que se lo apropia, aumentaría el tiempo libre, dice Marx, de los trabajadores y mejoraría las condiciones de vida del obrero. Podría constituirse un fondo social de reserva, por ejemplo, para decir, oye, pues vamos a jubilarnos a los 50 años o a los 45, ¿no? En vez de a los 70 y no sé cuántos ya, ¿no? O Sobre trabajar todo, 20 horas a la semana. o trabajar 20 horas a la semana, decir, oye, pues mira, vamos a trabajar, si resulta que con este sistema de trabajo de 40 horas, imaginaos, ¿no? El PIB español es de 1 billón. Si resulta que las rentas del trabajo son medio billón, quiere decir que en vez de 40 horas podríamos trabajar 20. Sin ningún problema. Hay un pequeño defecto. Algunos miembros de la Casa Real tendrían que ponerse a trabajar. ¿Vale? ¡Qué horror! Hay otro Yo defecto. no sé, y yo sinceramente no sé si no sería mejor becarles, ¿no? Antes que tenerles de compañeros de oficina, ¿no? Pero bueno, da igual. Hagámosle trabajar, ¿vale? Hay otro defecto que sería poner que la clase obrera le pudiese poner límites a la ganancia o al plusvalor que ellos se supone que tienen derecho Claro. a incrementar. Claro. Si nosotros pudiéramos combatir por un aumento de los salarios que aumentara nuestros medios de vida, podríamos aumentarlo ¿hasta qué límite? Pues hasta el límite de la anulación del plusvalor. Pero claro, en el momento en el que anulamos el plusvalor, se acabó la clase capitalista. ¿Vale? En ese momento, ¿Eso que hay que esperar? en ese momento en el que se acaba la clase capitalista, ya no hay nadie trabajando a la chepa de los trabajadores, salvo los que los trabajadores decidan que quieren ponerse su chepa. Sus abuelos, sus padres, los enfermos, los disminuidos, los niños, ¿no? Pues bueno, oye, yo decido cuál es mi ONG, ¿vale? No tengo una ONG encima que me obliga, como la Iglesia, a decidir a quién entregar mi tiempo de plus trabajo, ¿vale? En todo caso, evitaría el trabajo inútil, eliminar el capitalismo, eliminaría el despilfarro, la destrucción masiva de recursos y de trabajo humano que implica este mercado ciego de competencia, y por supuesto eliminaría una gran cantidad de trabajos superfluos, absolutamente inútiles, desde el vendedor de Biblias hasta el capataz de esclavos. Quedarían absolutamente abolidos todos estos trabajos que están solo vinculados a la necesidad de vigilancia y control de la clase capitalista o a todo el ejército de parásitos que hay alrededor de la clase capitalista. ¿Vale? En todo caso, hablar de la reducción de la jornada laboral, su límite absoluto, hasta dónde se puede reducir la jornada laboral, y esto lo tenemos que tener clarísimamente en la cabeza para que no nos dejemos llevar por fantasías tecnológicas de estas que ahora están tan de moda, ¿no? El límite de la jornada laboral no es otra cosa que la generalización del trabajo. Para que podamos llevar la reducción de la jornada laboral al límite, todas las personas que estén en edad y en condiciones de trabajar de acuerdo a lo que hayamos decidido democráticamente, tienen que hacer su parte. No puede haber sinvergüenzas, ni chupópteros, ni sanguijuelas, ni rentistas a la chepa de los demás. La prohibición de que alguien pueda vivir a costa del trabajo ajeno de los demás. sin su consentimiento. Tengo una duda, Jorge.
Ahí no quitas el texto, que era respecto a Ah. las palabras del texto. Vuelvo. Vale, aquí pone, aquí la fuerza productiva decreciente, la prolongación de la jornada laboral es el supuesto, no, el segundo. Intensidad y fuerza productivas crecientes, con reducción de la jornada laboral. Y dices, la intensificación de la jornada y el aumento de la fuerza productiva. El aumento de la fuerza productiva. ¿Exactamente a qué se refiere la fuerza productiva? La tecnología. La tecnología, vale. ¿Y no entiendes que la tecnología es algo inherente al capitalismo por la pura competencia entre ellos? Es decir, no sé si me explico. Es decir, Sí, sí. Eso es lo que dice cualquier capitalista, sí. Ya, no, a ver. Sí. La realidad es que la tecnología no es otra cosa que la aplicación de la ciencia al proceso productivo. ¿Vale? Pero esa tecnología se supone que se regenera con el plusvalor. ¿Se supone? ¿O entiendo yo? No, ¿O igual el plusvalor, no, lo que hace el capitalista es aplicar una parte del plusvalor a aumentar la capacidad tecnológica a inversión tecnológica, ¿no? A mejorar una máquina, a mejorar un proceso, ¿vale? Pero ese plusvalor lo ha robado. ¿Vale? Sí, claro. Cuando el capitalista dice, no, yo es que yo he ganado dinero porque he hecho un cambio tecnológico, he puesto una máquina nueva. Y la pregunta de rigor es, vale, ¿y ese capital que has aplicado para la máquina nueva, de dónde salió? Del trabajo que no le pagaste a tus obreros. ¿Vale? Pero es que además, él lo que hace es aplicar al proceso productivo un conocimiento que se desarrolló en la sociedad y del que él se ha apropiado. Es decir, ni el capital es suyo, ni el conocimiento es suyo. Sí, pero al fin y al cabo tienen su manera de privatizar ese conocimiento cuando existen patentes de conocimiento. Es decir, Ay, claro. Las cosas que se van descubriendo. Claro. No, yo he sido primero, me lo patento. Claro, pero ellos pueden patentarlo porque tienen el Estado a su servicio, que les da el derecho para patentar ese conocimiento. Si el Estado le niega ese derecho, se acabó la patente. Y tú me dirás entonces, ya, pero es que entonces la farmacéutica no va a desarrollar el medicamento. Mentira. No. Mentira. ¿Vale? Es decir, la universidad pública es la que desarrolla la ciencia. Aquí y en Norteamérica. ¿Sí? Lo que hace la empresa privada es apropiarse de ese conocimiento básico y transformarlo en patentes con las que afianzar un beneficio, por supuesto, fuera de mercado, ¿no? Un beneficio sin ningún otro criterio que el derecho de aplicación de la patente. ¿Vale? Pero no hay ningún argumento que le permita al capitalista ni apropiarse ni del propio capital que está utilizando, ni del conocimiento que ha utilizado en forma de tecnología o en forma de patente. Un segundo, ya no tendré. No hay. El único argumento que hay es el único que hay, que es el de la fuerza, ¿no? Es decir, es que soy el que lo tiene, tengo los abogados, tengo a mis ministros, tengo a mis generales, tengo a mis policías y lo aplico, y al que no quiere le meto en la cárcel o no le vendo el medicamento. Pero no hay más argumento que el de la fuerza, ¿eh? En este caso. ¿Vale, Juan? Venga, continuamos entonces. Vamos a terminar este párrafo. Estaba leyendo Marí. Alfonso, por favor. Variaciones simultáneas en la duración, fuerza productiva e intensidad del trabajo. Es posible aquí, obviamente, una gran cantidad de combinaciones. Pueden variar dos factores cualesquiera y uno permanecer constante. O pueden variar simultáneamente los tres.
pueden variar en el mismo grado o en grado desigual, en el mismo sentido o en sentido opuesto, anulándose parcial o totalmente, por ende, sus variaciones. Aún así, el análisis de todos los casos posibles, conforme a los resultados obtenidos en A, B y C, no presenta dificultades. Para llegar al resultado de toda combinación posible, se opera sucesivamente con cada factor como variable y con los otros dos como por el momento constantes. Nos limitaremos aquí, pues, a mencionar brevemente dos casos importantes: fuerza productiva decreciente del trabajo y prolongación simultánea de la jornada laboral. Cuando hablamos aquí de fuerza productiva decreciente del trabajo, nos referimos a ramos del trabajo cuyos productos determinan el valor de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, pues, de fuerza productiva decreciente del trabajo a consecuencia de una esterilidad creciente del suelo y del consiguiente encarecimiento de los productos agrarios. Supongamos que la jornada laboral es de 12 horas y su producto de valor de 6 chelines, y que la mitad de esta suma suple el valor de la fuerza de trabajo y la otra mitad constituye el plusvalor. La jornada laboral se descompone de esta suerte en 6 horas de trabajo necesario y 6 horas de plustrabajo. Supongamos que en virtud del encarecimiento de los productos del suelo, el valor de la fuerza de trabajo aumenta de 3 chelines a 4 y por tanto el tiempo de trabajo necesario de 6 horas a 8. Si la jornada laboral permanece inalterada, el plustrabajo se reduce de 6 horas a 4 y el plusvalor de 3 chelines a 2. Si la jornada laboral se prolonga en 2 horas, por tanto de 12 horas a 14, el plustrabajo seguirá siendo de 6 horas y el plusvalor de 3 chelines, pero la magnitud de este se habrá reducido en comparación con el valor de la fuerza de trabajo, medido por el trabajo necesario. Si la jornada laboral se prolonga 4 horas, de 12 horas a 16, las magnitudes proporcionales del plusvalor y del valor de la fuerza de trabajo, del plustrabajo y del trabajo necesario se mantendrán inalteradas, pero la magnitud absoluta del plusvalor habrá aumentado de 3 chelines a 4 y la del plustrabajo de 6 horas a 8, o sea, en 1/3 o 33 1/3%. En caso, pues, de que la fuerza productiva del trabajo decrezca y al mismo tiempo la jornada laboral se prolongue, la magnitud absoluta del plusvalor puede mantenerse inalterada aunque disminuya su magnitud proporcional. Su magnitud proporcional puede mantenerse inalterada aunque su magnitud absoluta aumente. Y si aquella prolongación es suficiente, puede aumentar una y otra magnitud. Es decir, que aunque el plusvalor disminuya, si yo aumento la jornada laboral, puedo recuperar ese plusvalor, tanto, dependiendo de la duración de la jornada laboral, tanto en su masa como en su porcentaje. Continúa, por favor. Es esta una de las causas de por qué en Inglaterra, entre 1799 y 1815, precisamente cuando West, Ricardo, etc., convertían en punto de partida de importantes análisis una baja en la tasa del plusvalor que solo había ocurrido en su fantasía y que estaría ocasionada por el encarecimiento de los productos agrarios, el plusvalor aumentó tanto en términos absolutos como en términos relativos, teniendo lugar, por consiguiente y simultáneamente, un crecimiento acelerado del capital y el empobrecimiento de los obreros. Fue este el periodo en que la prolongación desmesurada de la jornada laboral conquistó su carta de ciudadanía. Cuando el empresariado encontró la gallina de los huevos de oro en la prolongación a toda costa de la jornada laboral. Alfonso, sigue Julián la lectura. Termina, Julián, tú el capítulo. Gracias. Intensidad y fuerza productiva del trabajo crecientes y reducción simultánea de la jornada laboral. Vamos a ver ahora el otro de los ejemplos. El aumento de la fuerza productiva del trabajo y su intensificación operan uniformemente y en el mismo sentido. Ambos factores acrecientan la masa de producción obtenida en cada espacio de tiempo.
Ambas, pues, reducen la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para producir sus medios de subsistencia o el equivalente a estos. El límite absoluto de la jornada laboral está formada, en general, por una parte constitutiva necesaria, pero que se puede contraer. Si la jornada laboral entera se redujera a esa parte, lo cual es posible bajo el régimen. Lo cual es imposible. Lo cual es imposible bajo el régimen del capital, desaparecería el plustrabajo. La supresión de la jornada capitalista de producción permite restringir la jornada laboral al trabajo necesario. Este último, sin embargo, bajo condiciones de los demás iguales, ampliaría su territorio. Por un lado, porque las condiciones de vida del obrero serían más holgadas y mayores sus exigencias vitales. Por otro lado, porque una parte del plustrabajo actual se contaría como trabajo necesario, esto es, el trabajo que se requiere para constituir un fondo social de reserva y de acumulación. Cuanto más se acrecienta la fuerza productiva del trabajo, tanto más puede reducirse la jornada laboral. Y cuanto más se reduce, tanto más puede aumentar la intensidad del trabajo. Socialmente considerada, la productividad del trabajo aumenta también con su economía. Esta no solo implica que se economicen los medios de producción, sino el evitar todo trabajo inútil. Mientras que el modo capitalista de producción impone la economización dentro de cada empresa individual, su anárquico sistema de competencia genera el despilfarro más desenfrenado de los medios de producción sociales y de las fuerzas de trabajo de la sociedad, creando además un sinnúmero de funciones actualmente indispensables, pero en sí y para sí superfluas. Una vez dadas la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la parte necesaria de la jornada social de trabajo para la producción material será tanto más corta y tanto más larga la parte del tiempo conquistada para la libre actividad intelectual y social de los individuos. Cuanto más uniformemente se distribuya el trabajo entre todos los miembros aptos de la sociedad, cuanto menos una capa social esté en condiciones de quitarse de encima la necesidad natural del trabajo y de echarla sobre los hombros de otra capa de la sociedad. El límite absoluto trazado a la reducción de la jornada laboral es, en este sentido, la generalización del trabajo. En la sociedad capitalista se produce tiempo libre para una clase mediante la transformación de todo el tiempo vital de las masas en tiempo de trabajo. Brutal, ¿verdad? Esto hay que releer otra vez, ¿eh? Vuelve a leer el último Pero hay párrafo, que Julián. encuadernarlo y ponerlo en... Este hay que ponerlo en un marco. Dice, Sí, sí. una vez dadas la intensidad... Una vez dadas la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la parte necesaria de la jornada social de trabajo para la producción material será tanto más corta y tanto más larga la parte del tiempo conquistada para la libre actividad intelectual y social de los individuos. Cuanto más uniformemente se distribuya el trabajo entre todos los miembros aptos de la sociedad,
Cuanto menos una capa social esté en condiciones de quitarse de encima la necesidad natural del trabajo y de echarla sobre los hombros de otra capa de la sociedad. El límite absoluto trazado a la reducción de la jornada laboral es, en este sentido, la generalización del trabajo. En la sociedad capitalista se produce tiempo libre para una clase mediante la transformación de todo el tiempo vital de las masas en tiempo de trabajo. Este párrafo que me agrada. Mira, de la misma manera que, según tengo entendido, hubo una época en que todos los alumnos se aprendían de memoria el primer párrafo del Quijote, se tendría que aprender de memoria es brutal. Es brutal. Yo que soy actor podía practicar aprendiéndome así. Pero ha llegado aquí como quien no quiere la cosa. Así de repente se acaba de dar con la clave de acabar con el capitalismo. Así, y así es como se hace. Claro. Hacemos un juego de mesa en el que ponemos los inmigrantes, todos ahí encima del tablero. Madre mía. Aquí en la fabriquita necesitamos 200 puntos. Si han montado el pollo que han montado con el sello del Partido Comunista, no quiero ni decir lo que se montaría. Bueno, yo creo que no merece que nos metamos en el siguiente capítulo, ¿verdad, compañeras? Lo dejamos para el jueves que viene. Yo os voy a mandar en PDF el esquema del siguiente capítulo y el jueves que viene hacemos lo mismo, una presentación de lo que habla el texto y luego lo leemos tranquilamente. ¿Os parece bien? ¿Sí? Lo hacemos así, ¿vale? Bueno, cuidaos mucho, chicas, buena semana y nos vemos el jueves que viene. Igualmente. Hasta mañana, pues entonces. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós.